pensábamos que el servicio de bus diferencial iba a traer confort y seguridad a los pasajeros al viajar, ciudadanos indignados dijeron que el servicio no es de calidad a pesar de contar con acondicionadores de aire y tampoco les ofrece comodidad. El cobro de 3.300 guaraníes es una estafa del Nuevo Rumbo. La gente sigue viajando como sardinas. Totalmente de acuerdo, y en serio, es mejor viajar en los colectivos de 2100. Por lo menos se pueden abrir todas las ventanas, porque los diferenciados igual alzan hasta más no poder. Con las ventanas todas cerradas, el aire por supuesto no abastece. Un asco es viajar así. Estos son solo algunas de las reacciones en Facebook que dejó nuestro reportaje emitido ayer por Red Guaraní sobre la difícil vida del que viaja en colectivo. Esto seguro les resulta muy familiar, viajar parados y apretados con otros que también tienen el mismo objetivo, tratar de llegar a destino. Los pasajeros de este bus de la línea 48 San Isidro aseguran que la conglomeración de personas no permite que el aire fluya. ¿Usted cree que el chofer carga demasiada gente ya? A veces. ¿Sí? ¿Sobrepasa el límite? Sí, ya sobrepasa. ¿Te tocó ver gente que se desesperaba, que quería abrir la ventana ya? Levantar. ¿Y qué hacía el chofer en ese caso? ¿No hacía caso? No. Continuaba. Había momentos que se apagaba el aire y eso. ¿Y cómo hacía? ¿Qué decía la gente? Con el aire. Se plagueaban todo. ¿Cree que es lo mismo para otra de 2100 si el servicio es así? La misma cosa. ¿Sí? Pésima, ¿verdad? ¿Qué dice la gente cuando pasa eso? Y muchos se callan. ¿Lo que reclaman? ¿Qué dicen? Se plaguea todo de banda y nadie lo escucha. Este bus tiene capacidad para 45 personas paradas, pero en hora pico los choferes se avivan y sobrepasan lo permitido. Si no, fíjense el sufrimiento de este adulto mayor que debe ir sentado en la rampa para personas con discapacidad. Lo que pasa es que hay muchas personas de edad, por ejemplo, que supuestamente esto era para que la gente que venga más cómodo, que no venga parado. Pero al final, inclusive gente mayor de la tercera edad viene parado. A todo esto se suman los desvíos por la reparación del puente sobre la avenida Artigas, que provocan más problemas y dolores de cabeza. Porque ahí no siempre tarda, espera media hora, 40 minutos. Existe otra queja, el de las paradas obligatorias, y como el conductor se cansó de los insultos, no tuvo más remedio que colocar este cartel aclarando que el timbre no es el freno del bus.